Muy buenos, muy buenas tardes. Reciban la más cordial de las bienvenidas al coloquio internacional Repensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia, que tiene como propósito establecer un espacio de análisis, discusión y acuerdos en torno a los estudios recientes sobre la educación inclusiva e intercultural, coadyuvando a los profesionistas en el ramo para que cuenten con mejores instrumentos y métodos para optimizar su desempeño docente y laboral. Con la presencia de docentes, alumnos, profesionistas y todo aquel que sea interesado por la educación inclusiva e intercultural, realizamos este coloquio de forma híbrida, presencial y virtual, a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Del 1 al 3 de marzo se desarrollarán conferencias magistrales, ponencias, diálogos circulares con participantes nacionales e internacionales. Agradecemos a las instituciones hermanas que se involucraron en esta organización, como el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa CRESUR de Comitán, Chiapas, la Universidad Intercultural de Chiapas de San Cristóbal de las Casas, la Escuela Normal de Coatepec Arinas y la Escuela de Educación Especial del Estado de México. De manera muy especial al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, con sede en Santiago de Chile. Y por supuesto, como anfitriones, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, Pedro Reynol Osuna Genin, de Tuxtla Gutiérrez. Les recordamos que para esta presentación no hay sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, a través del chat podrán emitir dudas, preguntas o comentarios sobre este tópico, siempre y cuando se realice en el marco del respeto y tolerancia, cuidando el buen uso del lenguaje. A continuación, tengo el agrado de presentarles a la doctora Natalia Duque Cardona. Es doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación con énfasis en estudios interculturales, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, diplomada en Evaluación de Programas y Políticas Públicas en Educación, Promoción de Lectura, Escritura y Oralidad, Lenguaje y Permanencia en Educación Virtual. Investigadora perteneciente al Grupo Información, Conocimiento y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y coordinadora del Grupo de Investigación Diverser de la Facultad de Educación de la misma universidad. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de Antioquia en los campos de lectura, escritura, oralidad, estudios culturales, epistemología de la bibliotecología, fundamentos de la bibliotecología y la ciencia de la información y políticas públicas, también en la Universidad del Quindío en las áreas de bibliotecas públicas, escolares, universitarias y patrimonio bibliográfico y documental, y en la Universidad de AFIT en el campo de la investigación en comunicación social. A continuación, apreciaremos la conferencia Educación Inclusiva en Espacios No Institucionalizados, la Biblioteca Intercultural como Espacio para la Vida. Buena tarde a todos y todas. Es un gusto poder ser parte de este espacio para encontrarnos, repensarnos después de 2 años, donde la pandemia de la COVID-19 ha modificado la forma en que somos y estamos en este mundo de la vida. Pero para quienes trabajamos en el campo de la cultura y la educación, ha modificado también las formas como nos relacionamos en el acto educativo. Un agradecimiento especial al maestro Bernardo Emanuel Coutinho Trujillo, a la maestra Beatriz Cabrera y al doctor Aldo Campo González por su cordial invitación. Como bibliotecóloga, la cual es mi formación de base, insisto cada que puedo en la necesidad de que veamos la biblioteca en perspectiva de Deleuze, Foucault y Agamben y que cuando lo hagamos vayamos a la idea de lo que son los dispositivos culturales, como también lo es la escuela. Esta idea no solo es una idea fuerza para la biblioteca, también lo es para la escuela. Sin embargo, en nuestras sociedades modernas parece que aunque en general hablamos en el campo educativo de las escuelas, se nos olvida que el acto educativo acontece en espacios diferentes a los institucionalizados
como la universidad o como las instituciones normales o las instituciones de básica, de primaria, de secundaria. No solamente vivimos la educación en la escuela, lo vivimos en otros escenarios, así que vamos paso a paso. Permítanme comenzar desarrollando un poco la idea de biblioteca. Estoy segura que todos y todas la han escuchado, tal vez la conocen, la han visto, tienen alguna en su casa. Sin embargo, quiero plantear de dónde parto porque es importante a esta idea de dispositivo cultural poder vincular el concepto de biblioteca. Esta puede ser entendida de múltiples formas, sin embargo, siempre en relación con las funciones sociales que acontecen en las bibliotecas. Estas funciones sociales son de 4 tipos: educativas o formativas, culturales y o simbólicas, políticas o de ciudadanización y económicas o políticas. Toda biblioteca debería ser observada a la luz de esas 4 funciones sociales que presta en los contextos y en los territorios en los cuales se encuentra inmersa. Ahora bien, para Deleuze, el dispositivo es una especie de ovillo o de madeja en las cuales hay categorías de saber, poder y subjetividad presentes. Desenmarañar las líneas de un dispositivo, como lo plantea este, es en cada caso levantar un mapa, cartografiar, recorrer tierras desconocidas, y esto es a lo que llama Foucault el trabajo en el terreno. En estos términos podríamos entender que los dispositivos son máquinas para hacer ver y para hacer hablar, y en general están compuestos de 2 dimensiones: las curvas de visibilidad y las curvas de enunciación. Así entonces, estoy entendiendo y quiero proponerles que ustedes también puedan comprender la biblioteca como un dispositivo. Perdón. Ahora bien, en el caso de la biblioteca, las categorías de saber, poder y subjetividad están presentes explícitamente en las colecciones o en los materiales que por mucho tiempo, por muchos siglos, han estado centradas en la cultura escrita que alberga este tipo de dispositivo, esta institución que conocemos como biblioteca. Estas colecciones dan cuenta, por supuesto, de lecciones particulares a un canon que establece que debe disponerse en esos anaqueles que debemos leer los niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes, y cualquier material que esté fuera de este canon pareciese que no hiciera parte de una biblioteca. Asimismo, las categorías evidencian en un asunto que da cuenta de nuestra humana condición, que es el lenguaje, específicamente las prácticas de lectura y escrituras desarrolladas en el campo bibliotecario. En estas, por ejemplo, es importante mencionar que la oralidad ha sido un correlato, ha sido un correlato ausente en el lenguaje, y tan solo hasta hace aproximadamente una década empezamos a pensar la oralidad en espacios educativos como lo son la biblioteca o como la son la escuela. Tanto las colecciones como las prácticas y servicios bibliotecarios se refieren a esas curvas de visibilidad de la biblioteca, puesto que las curvas de enunciación subyacen en el ambiente y no se hacen explícitas hasta que no se les nombra y corresponden a ese conjunto de valores y de creencias, esas ideologías a partir de las cuales los dispositivos culturales, y en este caso la biblioteca o la escuela, trabajan y caminan en el ser un taller de humanidad, en la formación de seres humanos. Las curvas de visibilidad se observan en lo que Foucault propone al concebir este dispositivo como una red. Es así entonces como la biblioteca en sí misma puede ser considerada un dispositivo. No obstante, en esta, por supuesto, hay lenguajes políticos de la lectura, lenguajes políticos de tipo funcional que nos hablan de la alfabetización, lenguajes políticos republicanos que nos hablan un poco más del goce, del disfrute, de valores democráticos, pero también lenguajes políticos en relación con la lectura, la escritura y la oralidad crítico-emancipatorios, y finalmente lenguajes políticos interculturales, latinoamericanos, anticoloniales. En este orden de ideas, esta biblioteca, esta propuesta de entender la biblioteca como un dispositivo cultural y que pensemos la educación inclusiva en espacios no institucionalizados, nos podría llevar, tal vez, porque no puedo asegurarlo ni mucho menos, nos podría llevar a darnos cuenta que hay dispositivos culturales
que tienen unas figuras imponentes, redentoras, mesiánicas al interior de los territorios y que tal vez estos procesos de educación inclusiva no han considerado y que es muy importante considerar porque su capital simbólico y la forma en la que se relacionan con las comunidades y con los territorios no es menor. En el caso de Medellín, que digamos es la ciudad principal a la que más cercana me encuentro, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas, hay un tema emblemático que comenzó a ser reconocido, específicamente sus parques bibliotecas, no sus pequeñas bibliotecas o sus bibliotecas rurales. Y digamos que allí existió simbólicamente un capital cultural que buscó generar procesos de inclusión de los excluidos, de las poblaciones históricamente desatendidas, de lugares donde la violencia había sido cruenta. ¿Y qué pasaría si nosotros pensásemos en espacios como la escuela o en espacios como la biblioteca sin una infraestructura? ¿Cómo sería ese accionar de ese dispositivo? ¿Cómo sería ese caminar, ese trazar en territorio? Tenemos en Colombia, por ejemplo, casos como el Biblioburro, que tuvo sus orígenes en Magdalena, aquí en Colombia, en el cual a lomo de mula viajan materiales que van de un lugar a otro, llegando a territorios completamente apartados. Asimismo, y tomando como fuente inspiradora, está una iniciativa que es una biblioteca indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, que rota en 8 escuelas por el resguardo indígena los materiales que contienen. Y aquí podemos empezar tal vez a dilucidar, a encontrar por qué esta persona que hoy conversa con ustedes, por qué yo en mi condición de mujer, madre, feminista, activista, pero docente, quiero invitarles a que podamos considerar la educación inclusiva en espacios no institucionalizados. Ahora bien, al concebir la biblioteca como un dispositivo, hay otro elemento que no podemos dejar de lado, y son las decisiones reglamentadas, las leyes y las medidas administrativas. Al igual que la escuela, la biblioteca es un lugar con normas que debemos seguir, que debemos implementar. Debemos ir bien vestidos, peinadas, bañadas, limpias. Además, históricamente tenemos una idea simbólica de que en la biblioteca, por ejemplo, no debemos hacer ruido, que no está permitido, que no podemos comer, por ejemplo, dentro de la biblioteca, mucho menos bailar, cantar, gritar, conversar en voz alta. Hay medidas administrativas y normas que dan cuenta de una idea de biblioteca que poco o nada se relaciona con las poblaciones y territorios. Asunto similar acontece en la escuela. Y si ustedes piensan en estos 2 años con la pandemia, pues vamos a encontrar que hay una brecha enorme en términos educativos y culturales porque las normas que teníamos no dan cuenta de la realidad actual que tenemos. Hay una relación de saber y poder fundada en una idea de una biblioteca tradicional que ha desconocido las tradiciones progresistas de campos disciplinares como la bibliotecología o la educación, y con ello la posibilidad de pensar una institución consonante con las comunidades es escasa en la mayoría de situaciones. Y esto, por supuesto, se debe a un modelo, a una forma de comprender el mundo, a un marco analítico que en general es eurocentrado y que responde a los grandes centros de producción de conocimiento, que son los que también nos implican para organizarnos socialmente. Es así entonces como podemos entender que estos dispositivos, los dispositivos culturales, pueden constituirse como redes, procurando un saber específico a partir del cual empezamos a generar relaciones de poder con los sujetos y en el caso de la biblioteca a través del lenguaje, de las prácticas de lectura, escritura y oralidad, de la función que tiene ese dispositivo que lo mencionaba iniciando esta conferencia, funciones sociales, culturales, políticas, educativas y económicas. Y en este orden de ideas, el lenguaje, la lectura, la escritura y la oralidad se convierten específicamente en tecnologías de poder. Esas tecnologías de poder que permiten, por supuesto, que nosotros apuntemos a procesos de emancipación o a procesos de dominación. Cuando escuchamos hablar en muchas ocasiones, por ejemplo, del lenguaje, de la lectura, pareciese que estuvieran velados por un manto mesiánico, salvador,
que nos hace pensar que quienes leen, que quienes tienen acceso al libro, a la educación, podrían llegar a ser mejores personas. Pero yo quiero invitarles además a que no nos dejemos engañar, porque en esas ideas, por supuesto, hay unos procesos de exclusión en el contexto de América Latina y el Caribe, marcados por situaciones estructurales que han implicado que hoy en día pueda plantearles a ustedes, por ejemplo, que al ver la escuela o la biblioteca como un dispositivo cultural, podemos desenmarañar, entender completamente esas relaciones de saber, poder y subjetividad y cómo efectivamente las prácticas educativas, el acto educativo como un hecho social que acontece en espacios como la biblioteca o como la escuela, puede al contrario no aportar a lo que entendemos como educación inclusiva, que ya me voy a ir acercando un poco a este tema. En el caso de la biblioteca, particularmente en este dispositivo no institucionalizado, o sea, la biblioteca no es la escuela, la biblioteca no es la universidad ni espera serlo, quiero referirme específicamente a las funciones de tipo educativo que se llevan a cabo en esta. Está, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la formación ciudadana, es decir, los procesos que posibiliten cambios, actitudes, aptitudes, formas de ser, estar, de comportarnos socialmente. Está, por supuesto, todo el trabajo vinculado alrededor de la formación de lectores, escritores y hablantes y, por supuesto, escuchas. Y en este, digámoslo, hay un gran trabajo en el contexto iberoamericano y una gran tarea en la que hemos venido avanzando, procesos que implican no solamente la reducción del analfabetismo, sino también la conformación de la alfabetización crítica como aquella habilitación política que nos permite asumirnos en la categoría de ciudadanos, pero además hay un asunto vinculado, además de las funciones educativas y o formativas, que están directamente vinculadas con lo educativo y son las funciones políticas. ¿Por qué? Porque, como lo plantea Paulo Freire, todo acto educativo es un acto político. En las constituciones nacionales de cada país siempre al inicio, en los principios, nos plantean el tipo de ser humano que esperamos conforme la sociedad de la que somos parte. En las leyes generales de educación de cada país encontramos además cuáles son los fines y principios de la educación. Y si nos remitiésemos a Comenio, por ejemplo, entendiendo la escuela como un taller de humanidad, entenderíamos que la escuela, la biblioteca y otros espacios en los cuales se forman seres humanos se convierten en dispositivos también al servicio de funciones políticas. Por eso quiero referirme a algunas que acontecen en espacios como la biblioteca y como sé que el público que acompaña estos espacios también es un público docente, por eso reitero su vinculación con la escuela. Digamos que hay funciones de tipo de control, por supuesto, y de regulación del orden social. Esto quiere decir de cómo debemos ser, de qué debemos ser, a qué capital cultural específico nosotros deberíamos poder acceder. En este orden de ideas podemos entender incluso la biblioteca, la escuela como un órgano de control y regulación del orden social, haciendo explícita la relación que existe entre un acceso al capital cultural y la forma en que se implica la construcción de tejido social. Además, también podríamos pensar que hay una comprensión y un aporte a la agencia para la construcción de una vida pública, de cómo estamos en sociedad, de cómo nos relacionamos, pero hay un asunto fundamental y es que la biblioteca es un aparato ideológico y es un aparato ideológico del Estado. Y cuando quiero decir el Estado, quiero detenerme un momento, porque cuando estamos hablando de Estado, en Latinoamérica y el Caribe, parece que tenemos muchas confusiones entre el Estado, los proyectos de gobierno y las instituciones. Yo creo, por ejemplo, en la democracia, pero no quiere decir que la administración actual de cualquier país sea un proyecto con unos valores democráticos. Sin embargo, el Estado Nacional al que aspiro que se convierta, digámoslo, mi país, es un Estado en esa perspectiva democrática. Entonces, cuando pensamos que la biblioteca o la escuela son aparatos ideológicos, quiero plantear que esa ideología en términos de generar y garantizar acceso a asuntos que son derechos fundamentales, está situada en unos valores y creencias, no de un proyecto de gobierno, no de una administración de turno, sino de esa idea de Estado nacional que se configura de acuerdo a la constitución de cada país. Y en ese orden de ideas, la biblioteca, por supuesto,
responde a esta idea, porque la biblioteca acumula un capital cultural tal cual lo hace la escuela, pero con la diferencia de que yo voy a la biblioteca porque quiero ir, no porque tengo una matrícula o porque me van a calificar o porque me van a poner una nota o una inasistencia. Acá hay una gran diferencia porque lo que acontece es que la biblioteca como un dispositivo cultural tiene un capital simbólico mucho más fuerte que la escuela, pero en el campo de la educación lo hemos olvidado. Al ser la biblioteca una institución en la cual acontece el acto educativo, pero que no acontece institucionalizadamente, sino en el campo de la vida de forma natural, digamos lo que hay unos grandes retos y unos grandes desafíos y unos riesgos, por supuesto, y es darnos cuenta que podemos aportar a procesos de desigualdad o de igualdad, por supuesto, dependiendo de la perspectiva en la cual nos ubiquemos. Y por eso la perspectiva en la cual yo me ubico hoy es la de la biblioteca intercultural como un espacio para la vida. Ahora quiero pasar un momento, ya habiendo entendido la biblioteca como un dispositivo cultural en el cual se entreteje saber, poder y subjetividad, quiero pasar un poco al tema de la educación inclusiva, que para este caso se refiere a un hacer alrededor de las funciones sociales de la biblioteca. Presento para esta ocasión la educación inclusiva alrededor de las funciones sociales de la biblioteca y de modo particular sus funciones formativas y educativas, para lo cual nos vamos a acercar inicialmente a través de la propuesta de Göran Thorborg, quien es un sociólogo sueco, a la idea de inclusión. La inclusión entendida como un mecanismo de igualdad, ¿sí? Y posteriormente con la compañía del doctor Aldo Campo y su propuesta muy potente de considerar la educación inclusiva como una teoría sin disciplina, pero además también una teoría que no solamente implica pensar en procesos de discapacidad, porque la inclusión como mecanismo de igualdad es un mecanismo que llama a la diferencia en perspectiva de lo que nos plantea Göran Thorborg, y no diferencias solamente relacionadas con la discapacidad o con el género o con la categoría étnico-racial o con lo etario o con la proveniencia, si soy de lo urbano, de lo rural, sino con la diferencia en general, incluyendo todas estas categorías que acabo de mencionar, otras que por supuesto se me escapan, y siendo muy conscientes que entre estas existe también la interseccionalidad. La educación inclusiva es una posibilidad para entender cómo en la biblioteca acontece el hecho educativo como un hecho social esperanzador alrededor de la vida y del sentido de la vida, porque en la biblioteca, como lugar de encuentro, palpita la vida. Plantea Göran Thorborg que la inclusión abre la admisión de miembros, otorga derechos a quienes antes estaban excluidos y sustituye las barreras de exclusión por reglas contra la discriminación. Las jerarquías pueden ser desmanteladas y niveladas, pueden ser perforadas mediante la apertura de canales para la calificación interna y el ascenso, y también pueden ser reducidas y suspendidas temporalmente mediante el otorgamiento de facultades compensatorias a esos que hemos llamado subordinados o a esas poblaciones que hemos llamado históricamente desatendidas. Particularmente la biblioteca alrededor de estas funciones educativas y bajo una perspectiva de la inclusión acontecen que los procesos formativos alrededor del lenguaje y de la información, como lo mencionaba hace un momento, hemos generado procesos que han priorizado la cultura escrita y la cultura escrita en relación con un canon particular. Sin embargo, no necesariamente no se contribuye a la garantía de derechos humanos y constitucionales que nos permitan gozar plenamente en sociedad. Pero como hemos priorizado, digamos, la cultura escrita, pues al priorizar la cultura escrita también se nos han olvidado en muchos espacios, como también, digamos, la escuela lo ha ido saldando mucho más rápido incluso que la biblioteca. Se nos ha olvidado, digamos, poblaciones históricamente desatendidas y trabajar con enfoques diferenciales, como por ejemplo pensar en no la discapacidad en abstracto, sino todos los tipos de discapacidades, pensar en enfoques diferenciales para trabajar el género, pensar en enfoques diferenciales para trabajar la violencia sexual, en fin. Se hace imperativo entonces pensar las funciones educativas y o formativas bajo un mecanismo de igualdad, como lo es la inclusión, una vez que nos permite a quienes trabajamos en este campo realizar procesos formativos situados y contextualizados en los territorios y en las comunidades.
La inclusión como marco de la educación nos permite entender y reconocer la diferencia, y acá quiero insistir en que la diferencia no solo alude a la discapacidad ni a lo étnico-racial, sino que alude a un elemento característico de la especie humana vinculada con la diversidad. La especie humana por sí misma es diversa y en tanto la diferencia es una característica de nuestra especie. Para el caso de la biblioteca, pensar la inclusión así nos implica una pregunta por la justicia social y en tanto por cómo encontrar los modos posibles para materializar, por supuesto, el trabajo, los proyectos, las estrategias alrededor de cambios estructurales y relacionales que garanticen a toda la población, a toda la comunidad usuaria de un espacio como una biblioteca, poder gozar con escalas de justicia ese espacio y todo lo que en él acontece. Es decir, pensar que tenemos procesos de redistribución, procesos de reconocimiento, pero también procesos, por supuesto, de participación. Vamos entonces acá en este momento a pasar un poco a la idea que nos plantea el doctor Aldo respecto a la educación inclusiva, que en el marco funciones desasociales que tiene la biblioteca nos implica necesariamente un ejercicio interdisciplinario e intersectorial que, como bien él lo propone en su pensamiento epistemológico de la educación inclusiva, considera tres elementos: el pensamiento de la relación del dispositivo ensamblaje, es decir, de la biblioteca con la población que yo estoy tratando de trabajar, del movimiento epistémico de saberes, conceptos y métodos, es decir, de la diáspora epistémica, en este caso la vinculación de la bibliotecología con la educación inclusiva, y del encuentro, la zona de contacto y producción de lo nuevo. Es así como, digamos, podemos establecer y considerar la educación inclusiva en espacios no institucionalizados como la biblioteca. Hoy más que nunca, más que una posibilidad, es una gran oportunidad para la vida. Después, digámoslo, de estos 2 años de encierro se nos presentan diferentes epidemias, infodemias, una mare magnum de información además bastante compleja de diferenciar de qué es lo real de lo irreal, que es la infodemia, esa desinformación, infoxicación que tenemos por estar tan conectados a las redes. Hay una epidemia de salud mental sin precedentes y hay que recordar que la biblioteca y las artes vinculadas con estas fueron unos de los principales dispositivos que se mantuvieron abiertos y dispuestos a acompañar en la pandemia. Piensen ustedes, por ejemplo, acá en Colombia tuvimos casos como vamos a hacer dedicatorias de poemas por teléfono, vamos a hacer lecturas de hora del cuento, vamos a hacer actividades en línea, pero eran voluntarias, no era como cuando nos decían es que la escuela se trasladó al aula de clase, el aula de clase se trasladó a la pantalla. No era una imposición, era una salvación. Y por eso la biblioteca como dispositivo cultural es muy importante observarla porque la educación, insisto, no acontece solo en los espacios institucionalizados. Y así, ya llegando, digámoslo, casi al final de esta conferencia, encuentro en la propuesta de la Biblioteca Intercultural como un espacio para la vida la posibilidad de generar caminos para andar en este escenario de la pospandemia. La Biblioteca Intercultural como un espacio para la vida, por supuesto, a la luz de la educación inclusiva, implica, como lo mencionaba hace un rato, el reconocimiento de la diversidad en las bibliotecas. Y esa diversidad es fundamental, esa diversidad no solamente en términos de lo que leemos, sino en términos de quiénes estamos, de la oferta cultural que tenemos, de cómo obtenemos en la biblioteca una posibilidad para crear, soñar y sobre todo para tejer mundos posibles en esta realidad que estamos volviendo a conocer, a aprender. Quiero entonces compartirles un poco algunas ideas respecto a lo que podría ser una biblioteca intercultural y quiero cerrar finalmente con un video de un ejercicio de un programa de educación lectora intercultural que se realizó en espacios bibliotecarios, también en otros espacios institucionalizados, pero que puede dar cuenta de esos ejercicios o digámoslo de esos proyectos o esas estrategias que nos permite, por supuesto, pensar los programas alrededor del lenguaje en relación con la educación inclusiva. Entonces, para hacer de la biblioteca un centro cultural, una apuesta donde convergen diversas formas de pensar, crear, imaginar, conversar, conocer el mundo, donde la cultura escrita, donde tanto la cultura escrita como la cultura hegemónica existen,
pero también donde habitan las señas, el braille, los cantos, los mitos y la oralidad, es decir, todas las manifestaciones del lenguaje. Quiero proponerles una serie de ideas que tal vez puedan ayudarnos a pensar y trasladar a otros dispositivos culturales. Estas ideas están, por supuesto, asentadas en un enfoque intercultural que reconoce la diversidad en la formación de seres humanos y que apunta a, en primer lugar, apoyar la inclusión y la participación de personas y grupos de diversos orígenes culturales. 2, a reconocer e implementar otros modos de leer, escribir. 3, a resignificar la oralidad como un correlato de la lectura y la escritura. Y 4, a dar voz a las comunidades que son parte vital de las bibliotecas. Si trasladásemos esto, digámoslo, a la escuela, lo que implicaría es que hay que recordar que en las escuelas, por ejemplo, las comunidades educativas no solo son los docentes y sus familias, los docentes, las estudiantes y sus familias, sino que también la comunidad del sector donde se ubica la escuela es fundamental y habría que involucrarla. Así entonces, las bibliotecas interculturales pueden trabajarse a partir de algunas ideas que paso a enumerar a continuación. Animar a la reflexión y toma de conciencia de la diversidad cultural y promover el diálogo entre diversos actores sociales, haciendo de la biblioteca un resguardo para la tradición oral y el patrimonio cultural intangible. De este modo, la cultura oral y escrita pueden tejer otras posibilidades para formar lectores con diversidad de textos, lecturas y escrituras, propiciar la biblioteca como un centro cultural para la inclusión y la participación de grupos de diversos orígenes culturales y promover la coexistencia de diversas voces en un lugar donde se alberga la memoria, porque la biblioteca no solo alberga materiales o cultura escrita, la biblioteca alberga memoria, y la memoria como, digámoslo, como un bien común, como un bien inmaterial. Esto es un reto muy grande que para ello, por supuesto, debemos trabajar en favorecer el diálogo y la creación colectiva en la biblioteca para que todos y todas nos sintamos representados, representadas en las colecciones, en los servicios, en todo lo que en esta se albergue. Pues nos queda también el reto, por supuesto, de propiciar espacios que involucren a diversas comunidades en las prácticas bibliotecarias, no solamente a la población con discapacidad, que parece que cuando hablásemos de inclusión solo nos estuviéramos refiriendo a la población con discapacidad, sino a diferentes poblaciones, como cuando hablamos de interculturalidad parece que solamente estuviéramos hablando de lo negro, lo indígena, cuando tampoco es así. Nos queda también un gran reto y es promover prácticas bibliotecarias con un enfoque intercultural, es decir, pensar en la biblioteca como un lugar para el diálogo y la construcción de un tejido colectivo que nos represente, que nos visibilice y que nos permita reconocernos en la diferencia, que es fundamental. Y finalmente nos queda el reto de reconocer los diversos modos en que somos y estamos en el mundo en relación con el lenguaje, es decir, los diferentes modos de leer, escribir, los diferentes modos para comunicarnos, los diferentes modos para efectivamente hacer de una biblioteca un espacio intercultural, un espacio para la vida. Yo quisiera cerrar, no sé si va a funcionar, pues lo podemos intentar, si no vamos dejando por allí. Y es que quisiera proyectar un pequeño video para cerrar con él. Este video ejemplifica en un programa de educación lectora intercultural, como les decía, que acontece en diferentes espacios, no solamente en la escuela, sino en espacios bibliotecarios. Cómo pensar en la educación inclusiva siempre será pensar en espacios para la vida. Voy a desconectar acá, permítanme un segundo, porque creo que no me funcionaría con los audífonos. Y voy a intentar compartir, ya me cuentan por acá si sí se ve. A ver, compartir. Ahí yo creo que ya se está viendo, ¿cierto? Ahora, exacto, ahí ya se está viendo. Ahora vamos a intentar es que se escuche. El abuelo de Joana le contó que su abuelo le contó que hace mucho tiempo sus abuelos... Se escucha bien, adelante. Perfecto, entonces lo voy a volver a poner para que lo veamos, ¿listo? Y ya con eso estaríamos cerrando. El abuelo de Joana le contó que su abuelo le contó que hace mucho tiempo sus abuelos le contaron que en el principio reinaba el gran Dios Santo. Un día, este sintió un terrible dolor de estómago, entonces vomitó. De ahí salieron la luz, el agua, los árboles, los animales y el hombre. Y esta es la historia de por qué
Este proyecto de educación lectora intercultural, que tiene como propósito recuperar la memoria afro, surge de una investigación con el Grupo Diverser de la Universidad de Antioquia, en apoyo con la Fundación Golondrinas y la Fundación Taller de Letras, que lo que busca entonces es poder reconocer la historia, la cultura, las costumbres, los mitos, y permitir así un diálogo con los otros y las otras pertenecientes a ciertos grupos poblacionales. Para lograr ese diálogo con los otros y las otras, tratamos de realizarlo a partir de 3 momentos. Uno de sensibilización, donde recordemos qué es eso de ser afro, de dónde viene, cuál es nuestra historia, qué es África. Luego entonces pasamos a un momento de contextualización, ya entre África y América, particularmente lo que pasó en Colombia, con toda la época de la trata de esclavos y la esclavitud y la diáspora africana después de ello. Y por último, terminamos con un espacio de apropiación del ser afro, porque ser afro además no solamente está ligado a un color de piel, sino también a unas costumbres y a unos ritos. Entonces esos son los 3 momentos más importantes en el programa, que se realizan a partir de talleres de literatura e ilustración. ¿Qué falta por lápiz? ¿Qué quiere dibujar? ¿Con colores? ¿Crayolas? ¡Listo! ¡Ya! ¡Empezamos! Empecemos pues. Listo, ese es el criterio. Ahí está, entonces pueden hacer el mapa también, ahí está la travesía. En esta ocasión desarrollamos el proyecto en compañía de la Fundación Golondrinas en su sede Caicedo, en la cual se atiende a una gran cantidad de población afro. Este es un inicio y esperamos en el futuro seguir desarrollándolo en otros territorios y contextos de la ciudad donde también existe comunidad afrodescendiente. Medellín es una de las ciudades en Colombia que más población afro tiene y esperamos en el futuro continuar con este proceso en otros espacios de ciudad. Y a ver los barcos, ¿dónde están los barcos? A ver pues, ¿dónde están? Por acá. ¿Qué tiene un barco? ¿Qué tiene una de eso? Una vela, ¿cierto? Está muy bonito ese barco. África hay muchos que. Acá hay toda una flota de barcos. Están por todo el mar, hasta ellos en las nubes. Ellas hicieron las casas. Es importante volcar la mirada a lo afro y comprenderlo, porque además generalmente no entendemos qué es ser afro y los... Bueno, yo voy a parar por ahí, voy a detener compartir la pantalla y voy a cerrar con esto. En ese ejemplo que ustedes acaban de ver, cuando estamos hablando de la inclusión, no solamente estamos hablando de la inclusión de personas negras, sino de cómo todos y todas debemos tener la capacidad de ser parte de una historia, de comprender una historia, de reconocernos y conocernos, y esto puede implicar, digámoslo, la inclusión de un público mucho más amplio, la inclusión de nosotros en temáticas, en lugares que no habíamos considerado, y desde la biblioteca, por supuesto, llevar esas prácticas a muchos otros espacios que tampoco habíamos considerado en los que pudiera acontecer el acto educativo. Agradezco nuevamente la invitación a este espacio y les deseo que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Natalia Duque Cardona. Y para finalizar esta presentación, me permito leer un resumen de esta conferencia. Es necesario ver a la biblioteca como un espacio de aprendizaje en el cual se debe considerar no por su definición, sino por las funciones sociales de esta. Debemos de comprender a la biblioteca como un dispositivo cultural no institucionalizado, el cual puede considerarse como una excelente red de aprendizaje. La escritura, la lectura y la oralidad se convierten en mecanismos de poder, en los cuales la biblioteca y la escuela son un aparato ideológico del Estado, en el cual, a diferencia de la escuela a la que acudimos por obligación,
A las bibliotecas acudimos por voluntad propia y personal, para lo cual entendemos a la inclusión como un mecanismo de igualdad que nos permite reconocer la diferencia. Se prioriza la cultura escrita y nos olvidamos de poblaciones desatendidas. La biblioteca nos permite gozar de un espacio de aprendizaje. En estos tiempos, con la pandemia y otras situaciones, hemos estado muy inmiscuidos en lo que son las redes sociales, la cual nos genera mucha desinformación al estar todo el día conectados y recibiendo información de estas redes. Y la biblioteca nos brinda esta información y nos ayuda a generar caminos de prosperidad. Nos anima a la reflexión de espacios interculturales. Se debe propiciar a la biblioteca como un espacio para priorizar la diversidad y la interculturalidad, que se vea como un espacio que involucre a todas las poblaciones diversas e interculturales, y trabajar en las diferentes formas de leer, de escribir y de la oralidad. Es decir, pensar en espacios inclusivos es pensar en espacios para la vida. Agradecemos a todos quienes nos han seguido en esta plataforma y a quienes han colaborado con el Coloquio Internacional Repensar Latinoamérica, la educación inclusiva e intercultural en tiempos de pandemia. Muchas gracias a todas y todos.